Te invito a escuchar esta palabra. Cuando un pueblo clama, Dios intercede por su pueblo. Dice que aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué maravillosa y poderosa palabra acabamos de leer. El pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de los gobernantes egipcios, a causa de ese gobierno que durante años lo tenía oprimido ese pueblo, y el yugo cada año que pasaba se hacía mucho peor. Y dice que después de muchos días, mucho tiempo que murió ese rey de Egipto, los que siguieron, el rey que siguió en Egipto siguió oprimiendo aún más al pueblo. Aún se hizo más fuerte este yugo sobre el pueblo. Y dice que el pueblo de Israel, en medio de tanto dolor, de tanto llanto, dice que gemían, ni siquiera dice que oraban, que intercedían, no, que gemían. Era su dolor, era lo más profundo del corazón, del alma, del espíritu como humano, que lloraban ante Dios, pidiéndole que de una vez por todas pasara ese trago amargo que estaban viviendo, esa servidumbre. Y fue tan conmovedor ese gemido del pueblo, ese dolor, era tan sincero, esa ayuda, ese auxilio que estaban pidiendo ante Dios, que dice que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ese mismo Dios que oyó el clamor, que oyó el gemido del pueblo de Israel, es el mismo Dios que hoy escucha el gemido del pueblo de Venezuela. Es ese mismo Dios que libertó a ese pueblo, que levantó a un Moisés para guiarlo a través del desierto, en medio de tanta tribulación y tiniebla, y lograrlos pasar a la tierra prometida. Pero este pueblo gimió Venezuela, se rindió ante Dios totalmente, reconociendo que no era con las fuerzas de ellos, que ellos estaban confundidos, que por más vigorosidad que tenían los hombres, no había manera de enfrentar a esos gigantes, a ese gobierno que los oprimía, a esa élite que los tenía sumergidos en miseria y en dolor. Y ellos gimieron, Venezuela, ellos clamaron a Dios. Pero fue sincero ese gemido, fue desde el corazón, fue entregando el odio y la rabia. Imagínate la rabia, el dolor, la impotencia que tenían ellos de tanta injusticia que venían viendo a lo largo de los años. Fue tanta la injusticia que se desbordaron en llanto hacia Dios. ¿Cuánto más, Venezuela, podemos hacer nosotros ahora para que Dios interceda en nuestro pueblo? Por eso el llamado en mis redes es a que busquemos la presencia de Dios. A que más allá de parcializarnos de un lado político por las personas que nos oprimen en el país, es buscar la presencia de Dios, Venezuela. Porque allí, en esa presencia, en ese gemido, cuando entregamos ese odio, ese rencor que se nos ha sembrado a lo largo de la historia, de los años, que tenemos cicatrices a causa de tantas heridas y tanta injusticia, entonces clamemos a Dios para que Él limpie, para que Él luche contra estos opresores que nosotros humanamente no hemos podido hacer nada durante tantos años. 20 años, en los últimos 20 años se ha derramado la sangre inocente en Venezuela. Han emigrado los jóvenes, se ha quedado solo el país, desolado, a causa del dolor de estos opresores que hunden a Venezuela cada vez más en la miseria. Los políticos juegan con el pueblo como les da la gana. Y hace tiempo que ese faraón de Egipto salió. Dice la palabra que después de muchos días que murió el rey de Egipto, entonces el pueblo clamó. Yo creo que es hora ya de clamar, Venezuela. Ya nos dimos cuenta que no es con nuestra fuerza, que no es la violencia, que no es el odio, que no es el llamado a la sed de venganza que nos va a libertar, sino cuando clamemos al Dios Todopoderoso. Vendrá sabiduría de lo alto, vendrá el Espíritu Santo y podremos reencontrarnos primero como venezolanos, reconocernos como pueblo, como ciudadanos y decir: espérate, hermano, mira, aquí abajo nosotros estamos divididos y peleando, y ellos allá arriba en las cúpulas políticas peleándose un botín, en una venganza personal donde nos involucraron a todos. Es hora de clamar, Venezuela. Por eso te llamo a interceder.
no es religión, es poder. Dice Pablo que la palabra es poder. Y aunque sea siga a los políticos que siga, a los bandos que siga, yo te llamo a la oración primero. Busquemos esa sabiduría de Dios, a ver si estamos en lo correcto, Venezuela. A ver si ese es el camino o hace falta alguna presencia más. Yo creo que hace falta la presencia del Espíritu Santo y la conseguimos en oración. Oremos, Venezuela. Oremos para que este milagro que sucedió aquí, que Dios levantó en Moisés, que oyó el clamor, que oyó el gemido de un pueblo, hoy en día gimamos nosotros en Venezuela. Vamos a emitir esos gemidos, ese llanto ante Dios, para que Él se acuerde de nosotros, toque nuestra tierra y sane nuestra nación, nuestros corazones primeramente, Venezuela. Que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría para comprender esta palabra que aquí se dijo. Y recuerda, ora. Después que escuches este mensaje, órale a Dios y siempre pide confirmación de todo lo que escuches, Venezuela. Así sabremos entonces cuando las cosas vienen de Dios y entonces cómo vamos a proceder. Dios te bendiga, Venezuela. Pasa buenos días.